Todos los dispositivos electrónicos, como los smartphones, necesitan comunicarse por medio de líneas mediante el cual se van a transferir las señales de datos. El detalle es que aquellas líneas siempre vienen en par. Y más curioso aún, pues esos pares son líneas de datos positivos y negativos. En este caso los azules son los positivos y los negativos son los rojos. ¿Para qué necesitamos datos negativos? ¿Acaso los datos van por el azul y regresan por el otro? Y si fuera así, ¿con qué fin? Para entenderlo, tienes que conocer un concepto extremadamente simple llamado comunicación diferencial. Empecemos planteando tres situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos cargar nuestro celular, pues conectamos un adaptador o si quieres un cargador. Este se comunica por un cable donde internamente vamos a encontrar muchas líneas. Dos de ellas son datos positivos y datos negativos. Es que estos tienen que negociar si ambos son compatibles, es decir, si cumplen las mismas especificaciones técnicas para poder generar, por ejemplo, una carga rápida, una supercarga, un power delivery o por defecto una carga estándar. En otro caso, dentro del teléfono existe un procesador. En este caso lo he dibujado aquí afuera. Sucede que el procesador es quien envía las señales de datos para que se muestren las imágenes en las pantallas. Entonces, esos datos también van de par en par, positivos y negativos, muchas veces conocido como líneas MIPI. Realmente son unas especificaciones de MIPI, que no es otra cosa más que una alianza mediante el cual muchas empresas han determinado cuáles son los protocolos que se van a utilizar para la comunicación con la pantalla o, por ejemplo, con las cámaras. Para eso podemos diferenciarlas como DSI y CSI. De la misma forma, la cámara también requiere de líneas de datos positivos y negativos. Primero entendamos que por medio de las líneas de datos se transfiere muchísima información, muchas veces en muy altas frecuencias, y si éstas reciben cualquier alteración externa, podrían alterar también la información que están trasladando. Por ejemplo, imagínate una persona que está trotando a cierta velocidad. Si alguien lo empuja, pues de repente podrá recuperarse y seguir trotando. Pero si una persona está rapidísimo, yendo a una velocidad superior y una persona simplemente lo toca, probablemente ésta salga volando, porque a mayor velocidad hay mayor vulnerabilidad de que pueda sufrir alguna variación si es que algún agente externo interviene, siquiera con una pequeña señal podría generar dichas alteraciones. Lo mismo pasa aquí. Si por las líneas de datos, concentrémonos ahora solamente en la línea azul, se transfiere información en muy altas frecuencias, entonces cualquier cosita que pueda venir de manera externa podría alterarlo. Bueno, sucede que todos los elementos que se encuentran dentro de un smartphone o cualquier dispositivo electrónico o simplemente en el mismo contexto están de manera frecuente generando interferencias electromagnéticas o más conocidas como simplemente EMI. Entonces, una interferencia electromagnética podría llegar hacia una línea de datos y si se está trasladando por aquí alguna información, esa información podría dañarse. Y luego, cuando llega a su destino de un punto A a un punto B, podría llegar un dato distorsionado debido, por ejemplo, a una interferencia electromagnética. Esta podríamos representarla simplemente como una señal en voltaje para poder entenderlo y lo vamos a hacer para fines de esta lección. Supongamos que por esta línea de datos de color azul se está transmitiendo una información. Digamos que me han enviado un mensaje donde me están diciendo: hola profesor, hoy día va a haber clases. Entonces yo voy a agarrar un pedacito de ese dato que se está trasladando por aquí y le voy a hacer zoom. Ese pedacito de datos va a ser un pequeño fragmento de una señal que seguramente estaría representada de una forma similar. Entonces lo único que yo hago es agarrar una pequeña fracción, que sería este su equivalente, y ver qué valor de voltaje tiene ahí. Vamos a representarlo con un voltaje. Entonces este pedacito es como si fuera todo esto de acá. Digamos que este pedacito del dato de la oración que te mencioné hace un momento es de, por ejemplo, 3 voltios. Sin embargo, sabemos que ese pequeño mensaje es 3 voltios, pero también sabemos que hay un EMI que ha ingresado con un valor dado que ha alterado ese dato. Por ejemplo, digamos que esta interferencia electromagnética es de 1 volt. Quiere decir que si el dato que se estaba trasladando por acá era de 3 voltios, pues ahora ha recibido 1 volt más. Así que ese voltaje extra, adicional, mediante el cual se generó por medio de una interferencia, va a tener que sumarse obligatoriamente. Entonces el dato ya fue alterado, porque el dato era 3 voltios, ahora va a tener 4. Y lo que nosotros necesitamos es eliminar este voltaje adicional que ha generado dicha alteración para solamente quedarnos con 3 voltios. En este punto B solo debería llegar 3 voltios, no debería llegar 4 voltios. En ese sentido tenemos dos escenarios: cuando los datos se trasladan libremente o cuando los datos sufren interferencias en el camino. Para dar solución a este problema se aplica una técnica llamada comunicación diferencial, mediante el cual la línea por donde se está trasladando el dato se duplica y se invierte. Si el pequeño dato de aquí era 3 voltios, pues se ha duplicado aquí a 3 voltios también, pero se le ha invertido, por tanto ahora es menos 3 voltios. Por eso que si aquí hay 3 voltios, aquí hay menos 3. Si el fragmento de datos que yo hubiera seleccionado fuera otro, digamos, no sé, de 5 voltios, entonces si aquí es 5, la línea de datos negativo va a tener en ese pequeño fragmento menos 5. Eso para empezar a aplicar esta técnica mediante un componente que lo que va a hacer es recibir las dos señales, la positiva y la negativa,
y simplemente los va a restar. Va a determinar cuánto es la diferencia entre ambos y eso me va a generar como salida. Veamos el caso ideal. Si aquí hay 3 voltios, cuando no tiene interferencia, pues aquí abajo habría menos 3 voltios. Entonces, esta línea azul es esta de aquí y esta línea de abajo es esta línea de acá. Por tanto, en un mundo ideal, aquí habría 3 voltios positivo y abajo habría menos 3 voltios. Lo que va a hacer este componente llamado OPAMP, O-P-A-M-P, va a determinar cuánto es la diferencia entre 3 y menos 3. Si nosotros trazamos aquí un plano cartesiano, mediante el cual en la parte del medio tenemos 0, arriba tenemos 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo y 4 positivo, abajo tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, nosotros tenemos que determinar dónde está más 3 y dónde está menos 3. En ese caso el más 3 estaría aquí y el menos 3 estaría por aquí. La pregunta sería, ¿cuánto es la diferencia entre estos dos? Simplemente contamos, del 3 hacia el 2 hay 1, del 2 hacia el 1 hay 1, y así comenzamos a contar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la diferencia entre estos dos puntos simplemente es 6. Por ese motivo, nosotros lo que hacemos es, en la salida, obtener la diferencia que sería 6. Eso quiere decir que este pequeño dato que era 3 voltios, ahora por medio de este proceso, es igual a 6 voltios. Si estos 3 voltios de aquí significaban, por ejemplo, hola, esto era hola, porque hola era igual inicialmente a 3 voltios positivo, ahora por este proceso, en este sentido, para poder entenderlo, pues ahora 6 es igual a hola. ¿Por qué? Porque este es un caso ideal, donde simplemente se ha hecho una especie de conversión mediante el cual se ha hecho un proceso de diferenciación para obtener un nuevo valor y de esa manera tener un caso ideal, donde si entra hola, sale hola. Hasta aquí realmente no hay nada extraordinario. Vamos a analizar qué pasaría en una situación real cuando se está trasladando un dato, por ejemplo, de 3 voltios y este recibe una interferencia electromagnética, por ejemplo, de 1 volt. En ese caso, a las dos líneas se le va a tener que añadir 1 volt. Entonces, aquí tenemos inicialmente 3 voltios positivo y aquí abajo tenemos menos 3 voltios. Pero como hubo una interferencia electromagnética de 1 volt, ahora lo que tenemos que hacer es sumarle 1 volt a cada línea. Entonces sería 3 voltios positivo más 1 volt. Y abajo sería menos 3 voltios más 1 volt. Y luego de hacer este cálculo se determina la diferencia y lo que vamos a obtener se va a mostrar aquí. 3 más 1, 4. Quiere decir que ahora en este punto hay 4. Inicialmente era 3, pero con esta alteración de 1 volt ahora vale 4. Ahora pasemos a la parte de abajo. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Imagínate que yo te debo 3 pesos o te debo 3 soles. Quiere decir que yo estoy actualmente con 3 en negativo, porque tú me prestaste 3 y ahora yo te debo 3. Yo estoy en 3 negativo, que es este caso de aquí, que es el menos 3. De pronto, si estoy caminando, me encuentro un peso o un sol o una moneda que vale 1 y yo digo, bueno, ¿qué tal si esta moneda te la doy a ti a cuenta? Entonces, si yo te debía 3 y te doy 1, que sería este más 1 que me acabo de encontrar, ahora ¿cuánto te debería? Bueno, si te debía 3 y ahora te he pagado 1, ahora solamente te debo 2. Por consiguiente, el resultado de esta operación sería menos 2, porque ahora te estoy debiendo 2. Ahora, ya sabemos cuáles son los nuevos valores. Tenemos por aquí 4 y aquí tenemos menos 2. Vamos a ubicarlo esto en el plano cartesiano. 4 sería por aquí y menos 2 sería más o menos por aquí. Entonces, ¿cuánto hay entre 4 y menos 2? Es un nuevo intervalo que se ha generado debido a la interferencia. Bueno, contamos. De 4 a 0 hay 4 y de 0 a menos 2 hay 2. O sea, 4 y 2 son 6. Quiere decir que la operación que va a generar este componente va a ser la diferencia de ambos, que va a ser finalmente 6. Si tú te das cuenta, anteriormente cuando el mundo era ideal, pues el hola era igual a 6. Y este, que ya recibió interferencias, que se le tuvo que añadir 1 voltio, ahora, a pesar de todo esto, a pesar que este ya es un caso real, el resultado sigue siendo 6. Es decir, debido a este proceso, lo que se logra es que si no pasa nada, si no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si hay interferencias, no pasa nada tampoco. Por eso que esta técnica, este proceso, esta comunicación diferencial, lo que logra es eliminar aquellos ruidos que se puedan generar en el camino, mediante el cual siempre obtenemos como resultado el dato ideal. Si las líneas de datos no tuvieran este proceso, es probable que lleguen con mucho ruido y la señal llegue distorsionada. Por consiguiente, los resultados no van a ser tan buenos. Por eso es que se necesita todo este procedimiento. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, en un cargador que tiene líneas de datos positivos y negativos, ya sabes que el negativo es fundamental para que se genere internamente, por medio del proceso de comunicación diferencial, la eliminación de los ruidos que podrían afectar a las señales de datos que se están trasladando por aquí. De la misma forma sucede con MIPI, para lo que es DSI y para lo que es CSI.
Por consiguiente, cuando tú encuentres algún dispositivo como una pantalla, una cámara o carga o transferencia de datos por medio de cable USB y estos no se estén generando bien, distorsión de imagen, capturas de fotos con ruido, entre otros, y ya no sepas qué hacer, pues fíjate en las líneas negativas. Si algunas de ellas están desconectadas o simplemente no tienen sus componentes en la línea de manera óptima, entonces el resultado va a ser simplemente el producto de las interferencias electromagnéticas que van a afectar a los datos que se trasladan por ahí. Por eso hay que capacitarse, no solamente es medir por medir. Muchos dicen a veces, primero mide, mide, te exigen medir, pero no te enseñan el marco teórico. Esto es extremadamente importante y esto solamente es el punto de partida. De aquí podemos hablar muchas cosas más. Por ejemplo, realmente la diferencia de ambos no se genera directamente aquí, sino que se multiplica por la ganancia que tiene este componente. Sin embargo, no lo he considerado porque no es un video de amplificadores operacionales, sino de datos positivos y negativos, o mejor dicho, comunicación diferencial. Además, podríamos encontrar también líneas de datos positivos y negativos en los micrófonos. No sé si habrás visto unos micrófonos en los smartphones que tienen mic positivo y mic negativo. Uno podría pensar, bueno, profesor, entonces también en los micrófonos se establece la comunicación diferencial. No exactamente. En este caso se aplica una comunicación pseudo diferencial, pero eso te lo podría explicar en las clases que dictamos en nuestros cursos. Mi nombre es Ricardo, de Perú, de la Academia Ingreso Directo, y espero que hayas aprendido algo nuevo, que puedas compartir este video, o si estás interesado en nuestros cursos, búscanos en YouTube o en Facebook como Ingreso Directo, o si quieres simplemente escríbeme al inbox y por ahí te puedo mandar algo de información.